Tiene la palabra el diputado Francisco Quintana. Muchas gracias, presidente. Hoy nos aprestamos a debatir, pero por sobre todas las cosas a aprobar en este recinto el proyecto que habilita a los jóvenes de 16 y 17 años a votar en nuestra ciudad. Me gustaría en ese sentido hacer algunas consideraciones sobre este paso que estamos próximos a dar en materia electoral, pero sin embargo no puedo dejar de hacer alguna aclaración antes de adentrarme en la cuestión de fondo respecto a algunos de los dichos de una diputada preopinante. La diputada se preguntaba cómo había votado el bloque de diputados nacionales del PRO cuando en el Congreso Nacional se aprobó la ley de voto joven, cuál había sido la postura entonces del bloque del PRO a la hora de la votación. Le recuerdo a esa diputada y le recuerdo a este recinto que el bloque del PRO, como otros bloques de la oposición, se vieron obligados a retirarse después de que lamentablemente el diputado Larroque mencionara al bloque del socialismo como narcosocialismo. Independientemente de eso, y nobleza obliga, nosotros hoy lo tenemos que recordar porque el bloque del PRO se retiró del recinto y en consecuencia no votó en este tema. También compartimos y nos hacemos cargo de cada una de las expresiones de quien integra nuestro bloque en el Congreso Nacional. Estamos absolutamente convencidos de que esta iniciativa amplía los derechos de un grupo generacional que está en constante crecimiento y que demuestra cada vez más su voluntad de comprometerse y de participar en la vida social. Esta generación es determinante para nuestra sociedad, pero además tiene un gran peso en las elecciones, no solo ejecutivas y legislativas, sino, parecería, como se intenta ahora, también en las elecciones referentes al Poder Judicial. Por este motivo, después de la ya mencionada sanción en el Congreso Nacional, desde el PRO presentamos un proyecto a nivel local para que se garantice a los jóvenes porteños el mismo derecho a participar y elegir a sus representantes en la ciudad. También corresponde decir que este proyecto fue consensuado con iniciativas similares de otros bloques. Estamos convencidos, entonces, que es cierto que estamos frente a una ampliación de derechos, pero además que las leyes electorales deben ser, en lo posible, congruentes en todas las jurisdicciones, como de hecho ya hicieron otras jurisdicciones, tal es el caso de Tucumán, San Juan o Misiones, para mencionar algunas. No obstante, presidente, no podemos dejar de recordar el tratamiento que se le dio a este tema en el ámbito nacional, y solo así entenderemos la postura del bloque de diputados nacionales del PRO. Vale decir, en el tratamiento de este tema y en el apuro para presentar este tema frente a la sociedad, se dieron especulaciones acerca del momento electoral y de un posible provecho por parte del oficialismo. Sin embargo, seguimos absolutamente convencidos de que esa es solo una parte de la agenda joven. Es una ampliación de derechos, pero no basta. Como decía una de las diputadas preopinantes, también tenemos que seguir invirtiendo en políticas públicas para los jóvenes, como se viene haciendo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en aquellas cosas que para los jóvenes son prioridad. Es importante entonces que no hablemos por los jóvenes, sino que aprendamos a escucharlos. Y cuando uno los interpela, además de mayor participación, los jóvenes exigen mayor información en materia sexual, el acceso a una primer vivienda, el acceso a un primer empleo en condiciones dignas, actividades culturales o de recreación. Bueno, precisamente esos son los temas que aborda el Ejecutivo de la ciudad y bien me consta por haber ocupado ese lugar. Nosotros, decía, en la gestión en esta ciudad creemos, pensamos y generamos políticas públicas dirigidas al colectivo joven porque creemos que no hay que otorgar derechos como si fueran solo una cáscara vacía, sino mirándolos de manera integral. En otras palabras, el estar en democracia implica que se reconozcan y se garanticen una serie de derechos, no solo la posibilidad de votar. En definitiva, valoramos este primer paso, pero creemos que todavía queda mucho por hacer. Con ese objetivo, en definitiva, nos interesa hacer mención a dos temas que son prioritarios para esta generación, como tiene que ver
la educación por un lado y el trabajo por otro. Algunos datos en lo que respecta a educación se daban recién. Solo quiero, para ir cerrando, recordar que actualmente en nuestro país cerca del 20%, con precisión el 18,4% de entre los jóvenes de 15 y 17 años sigue sin ir a la escuela. O recordar, por ejemplo, que la tasa de desempleo entre 16 y 24 años es del orden del 19%, es decir, 4 veces más que el desempleo general. En definitiva, ¿por qué hablamos de educación y de trabajo? ¿Por qué hablamos de formación y de empleo? Bueno, precisamente porque son las herramientas, presidente, y con esto termino. Sí, tiene su tiempo. Y con esto termino, le decía, presidente, son precisamente esas las herramientas que garantizan que cada joven pueda moldear su propio proyecto de vida. En definitiva, entonces, la cuestión no pasa solo por brindarle a los jóvenes una herramienta electoral, sino por, sin ningún tipo de especulación, abrir todas las oportunidades posibles para que los jóvenes construyan su futuro con igualdad de oportunidades. Muchas gracias, presidente. Sí.